Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. Continuamos estudiando un poco sobre lo que son las religiones. Recuerden que el anterior tema había sido el cristianismo y en esta ocasión vamos a estudiar un poco sobre lo que es el islamismo. El islamismo tiene su origen en la península arábica. Aproximadamente se considera que el islamismo surgió en los años 610 después de Cristo. Sus inicios remota a las predicciones del profeta Mahoma, que a sus 40 años tuvo una revelación del arcángel Gabriel, el cual le anunciaba que había sido elegido profeta de una nueva religión, basada en el sometimiento de Alá, palabra que significa Dios en árabe. Islam quiere decir resignificación de la voluntad divina y su fe basada en la sencillez, la predestinación y la idea de un juicio final. Vamos a ver un poco sobre lo que es la historia del islamismo. La historia del islamismo está asociada con la del pueblo musulmán en el Oriente Medio, un pueblo que hasta entonces era poco conocido en la historia del mundo y que fundamentalmente era politeísta. Recuerden que a nosotros referirnos con la palabra politeísta, es decir, que tenían varios dioses, que se encontraban dispersos por la superficie del actual territorio de Arabia Saudita. De acuerdo con un relato histórico, Mahoma, también conocido como Muhammad, nació en la Meca cerca del año 570 después de Cristo, en el seno de una familia humilde que se dedicaba al pastoreo. A temprana edad quedó huérfano, por lo que la gran parte de su infancia deambuló por el desierto junto a su rebaño. Es posteriormente a la edad de 25 años en donde él contrae matrimonio con una viuda de un comerciante rico de la Meca. A raíz de su matrimonio, Mahoma se encargó de todos los negocios de su esposa, y gracias a ello él realiza varios viajes a las regiones cercanas y el contacto con otras sociedades le permitió ampliar sus concepciones religiosas, especialmente en las doctrinas de judeo-cristianas. Según la leyenda, en uno de sus viajes, mientras meditaba en una caverna, se le presenta el ángel Gabriel, quien le entregó unos escritos para que leyera. Pero Mahoma no sabía leer. Sin embargo, no tuvo ningún problema para entender o interpretar lo que había recibido, hecho que interpretó como una señal divina y el inicio de una vida dedicada a la difusión del mensaje recibido. Es en el año 610, a la edad de 40 años, en donde inicia su vida pública. Lleva sus revelaciones de forma profética por el mundo árabe. No obstante, algunas tribus como los Coreichas, que eran los guardianes del santuario de Kaaba, se opusieron fuertemente a su mensaje. Inició una época de persecución que lo llevó a abandonar la ciudad de la Meca en el año 622 después de Cristo. Este suceso se lo conoce como Ejía, marca del inicio de la era musulmana. Luego de salir de la Meca, Mahoma se refugió en la ciudad de Medina, en donde encontró apoyo en sus habitantes, y es en el año 632 después de Cristo en donde retoma a la Meca para conquistarla y convertirla en la ciudad de santa del Islam. ¿Cómo se difundió el islamismo? La figura de Mahoma no solo era importante porque fundó una nueva religión, sino que también tenía una religión basada en el culto de Alá, porque poco tiempo logró integrar a las comunidades árabes históricamente que estaban dispersas alrededor de la misma doctrina. Es en su muerte, que se da en el año 632 después de Cristo, su obra continúa por las califas de Bauún y Omar. Esos fueron los precursores del califato ortodoxo, que tuvieron su principal desafío expandir el Islam por el resto del mundo. De esta forma iniciaron una serie de guerras denominadas
Yiham o las Guerras Santas para el año de 660, ya habían conquistado lo que son los territorios de Egipto, Mesopotamia, Palestina y Siria. Durante este periodo, la ciudad de Medina había sido instituida por una capital del imperio, después de la muerte de Mahoma. Después esto se trasladó a Damasco, marcando el inicio de un califato omeya. Posteriormente, la capital se traslada en Irán durante el califato y se caracterizó por tener una unidad política que era la religión islámica a través de la prosperidad, intelectualidad y la comercial, que se caracterizaba mucho a la cultura musulmana. No obstante, en el año 909, el califato se dividió en varios reinos. Finalmente, es a partir del siglo VIII hasta finales del siglo XV, la ocupación de los musulmanes en el mundo occidental alcanzó hasta el sur de la península ibérica, donde se desarrolla el califato de Omeya de Al-Ándalus. La doctrina del islamismo y sus representantes principales. Las enseñanzas del profeta Mahoma se encuentran recogidas en el Corán, palabra que significa la recitación en la lengua árabe. El Corán consta de 114 capítulos y más de 6.000 aleyas o versos. Se encuentran escritos en un estilo extremadamente poético y de ahí muchas personas lo consideran como inalterable. El dogma de la fe islamística se basa en la sencillez del culto a Alá como único Dios y a Mahoma como su verdadero profeta. Tiene sus raíces y su influencia en la religión judeo-cristiana. De ahí que reconozca algunas figuras como Abraham, Moisés o Jesús como parte de su tradición. No obstante, la diferencia con el cristianismo es que consideran a Jesús la encarnación de Dios en la tierra. Pero en lo que corresponde al islamismo siempre se considera a Jesús como un profeta más. La religión islámica se basa en 5 preceptos o dogmas fundamentales. El primero es la profesión de fe, por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma, como su profeta. El segundo es la obligación de orar 5 veces en dirección a la Meca. El tercero es el ayuno durante el Ramadán o mes del gran calor. El cuarto es ayudar siempre a los necesitados, los que obligan a dar limosnas a otros miembros del Islam que los necesiten. Y finalmente el quinto precepto es peregrinar al menos una vez en su vida a la Meca, donde se encuentra la Kaaba, que es el lugar más sagrado del Islam, ya que al interior de él se encuentra una piedra negra que según la tradición recoge todos los pecados del mundo. Durante su visita a la Meca, los creyentes deben dar 7 vueltas alrededor del Kaaba simulando los movimientos de las cosas del universo. Las mezquitas es un lugar muy importante debido a que es un lugar de culto y la reunión pública del Islam. Es una gran sala compuesta por pequeñas bóvedas ubicadas sobre una hilera de columnas terminadas en un muro ininterrumpido, que sirve como marca para indicar la dirección de la Meca. La mezquita de la Ronca, también llamada Mezquita de Omar, es quizás el templo más importante del mundo islámico. Se encuentra ubicada en la ciudad de Jerusalén, Israel, de acuerdo con la tradición en el mismo lugar en donde el profeta Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Ismael. Esta construcción se caracteriza por su bella cúpula dorada situada en un edificio decorado con mosaicos. Como pueden ver, las cúpulas son de manera circular en las mezquitas. Ahora nos vamos con las figuras más representantes del islamismo. Como les había indicado, el mayor representante es Mahoma, que es la principal figura, que es la primera imagen que nosotros observamos. Es el fundador y principal profeta. Entre sus enseñanzas resaltaba las ideas de los sacrificios,
también los voluntariados como forma de salvarse y llegar a la divinidad. También tenemos a Fátima. Fátima fue la hija de Mahoma y esposa de Califa Ali, figura que era precursora del chismo. El chismo era una rama de la religión islámica del que era considerado Ali, sucesor de Mahoma, y sus descendientes los únicos imanes legítimos. Es considerada como una de las primeras musulmanas de la historia y su nombre es común entre las mujeres musulmanes. Es en honor a la hija de Mahoma. Y por último tenemos a Abu Bakr. Fue el primer califa, aunque solo gobernó durante 2 años, logró someter al mundo al islamismo. Luego de una guerra selló la unidad en la península árabe. Es por eso que se considera que el islamismo surge en la península arábica. Eso ha sido todo por el tema de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.